Saludos y bienvenidos a la segunda parte de la lección número 14 de nuestro curso de geometría. Estábamos viendo un problema en donde nos daban un diagrama y nos pedían determinar la medida de varios ángulos y ya hemos hecho la medida, ya hemos determinado la medida de varios de ellos. Todavía nos faltan dos. Fíjense, en esta sexta parte nos piden la medida del ángulo 5. ¿Cuánto será la medida de este ángulo 5? Bueno, vamos a ver dónde está el ángulo 5 en nuestro diagrama, en nuestra figura. Mírenlo aquí. Ángulo 5. Yo quiero buscar cuánto mide esto. Bueno, pues miren. Uno de los datos que me da el problema es que el segmento BD, este que está aquí, es bisectriz del ángulo CBE. O sea que este segmento divide el ángulo CBE, este ángulo completo, en dos ángulos de igual medida, en dos ángulos congruentes, al ser la bisectriz de ese ángulo. Por lo tanto, este ángulo mide la mitad de lo que mide este ángulo completo. Mírenlo aquí. ¿Sí? Esto fue lo último que vimos en el ejemplo número 2, antes de este tercer ejemplo que estamos discutiendo en esta lección número 14. En la lección número 13, el último ejemplo que vimos fue ilustrar cómo se ve la bisectriz de un ángulo. Si usted tiene un ángulo de 60 grados, ¿verdad?, que era el BAC, y considera que este segmento es la bisectriz de ese ángulo, pues divide este ángulo original, que decía que medía 60 grados, en dos adyacentes de igual medida, 30 grados y 30 grados. Cada uno mide la mitad de lo que mide el ángulo original. Por lo tanto, el ángulo 5 medirá la mitad de lo que mide este ángulo completo. ¿Y cuánto mide este ángulo completo? Bueno, miren, en el diagrama nos han colocado este símbolo, este signo, ¿verdad?, cerca del vértice del ángulo B. Y recuerde que hemos dicho que cuando en un diagrama usted vea este símbolo en o cerca del vértice de un ángulo, significa que ese ángulo es recto. Y recuerde que aquí probamos que los ángulos rectos medían 90 grados. Por lo tanto, el ángulo completo, al ser recto, mide 90 grados. Y si este segmento es la bisectriz de ese ángulo de 90 grados, divide ese ángulo de 90 grados en dos adyacentes, cuya medida es la mitad del ángulo completo, la mitad de 90, y la mitad de 90 es 45 grados. Así que ahí tiene la medida de ese ángulo. Recuerde también que les hemos dicho que es importante que usted copie el cómputo, si es que había un cómputo envuelto, y que copie las razones que yo he dicho y que no he anotado aquí de por qué es que esas medidas se buscan de esa manera. ¿Sí? Y el último que vamos a buscar es la medida del ángulo 18. ¿Y cómo buscamos la medida de ese ángulo 18? Pues miren, vamos a localizar primero el ángulo 18 en el diagrama. Lo encontramos, mírenlo aquí. El ángulo 18. Bueno, también el problema, al principio, si usted ve como cuando lo copió, ¿verdad?, al principio uno de los datos que dan es que el segmento CG es bisectriz del ángulo FGA. ¿Okay? O sea que este segmento CG divide este ángulo en dos ángulos adyacentes de igual medida. Bueno, pues mire, los dos ángulos adyacentes son este, que es el 18 y que es el que yo quiero buscar, su medida, y este, que es el otro ángulo adyacente de ese ángulo. Y este de acá mide ¿cuánto? 60. Pues como esta es la bisectriz de este ángulo, este de acá tiene que medir lo mismo que su ángulo adyacente en el ángulo en donde esto es la bisectriz. Así que la medida del ángulo 18 es 60 grados también. Y ahí tendríamos la medida de ese ángulo. Bueno, pues con esto terminamos este ejercicio. ¿Ves? Fíjense que nuevamente es un ejercicio muy típico de la geometría, donde recuerde que lo que nos interesa es tomar medidas. Y fíjense que ahí determinamos las medidas de ciertos ángulos. Fíjense, cosa curiosa también, que aquí las medidas que hemos tomado no las hemos tomado con el transportador, sino haciendo uso de las medidas que conocemos y de algunos teoremas que ya nos han dado, y postulados también que ya nos han dado. Vimos en la clase anterior también, en la lección anterior, buscar la medida de ciertos segmentos, ¿verdad?, donde no usábamos las reglas, pero a base de los datos que nos daban y de unos postulados y de unos teoremas que teníamos, podíamos buscar la medida de ese segmento en particular. Así que esa es otra forma de buscar medidas, no tan solo usando el instrumento para medirlo, sino a base de teoremas, axiomas
etcétera, o definiciones que tengamos. Bueno, vamos a ver esta definición. Esta definición depende de un teoremita que lo mandan a demostrar a ustedes en uno de los problemas de los apuntes de este capítulo, que dice, recuerden que ya nosotros hemos visto que entre dos líneas no hay más de un punto en común. Entre una línea, entre dos planos, no hay más que una línea recta en común. Y hay un teoremita que le mandan a demostrar a usted en los ejercicios de los apuntes de este capítulo, de esta unidad, de este primer tema del curso de geometría, que dice que entre una línea y un plano no hay más que un punto en común. ¿Okay? Bueno, pues miren, a ese punto en común que puede haber entre esa línea y ese plano se le llama el pie de esa línea en ese plano. Así que, bueno, vamos a una ilustración. Y vamos a suponer que esto que está aquí es el plano. Ya lo estamos dibujando de esta manera para dar la sensación de cierta profundidad, ¿verdad? Como que viene de detrás de la pizarra y sale hasta el frente, ¿verdad? Vamos a llamarlo el plano MN. Recuerde que usted puede llamar un plano por dos de las líneas por donde pase, o sencillamente por dos puntos que usted vea claramente por donde pasa el plano, ¿no? Pasa por este punto y pasa por este punto, pues es el plano MN. Y vamos a considerar esta línea que está por aquí, que pasa así, e interseca el plano MN, vamos a estar ya L1 en el punto P. Y recuerde, entonces esto iría por aquí, ¿verdad? Cortado para dar la impresión de que ese borde del pedazo del plano que estoy cogiendo pasa por detrás de la línea, en el espacio, ¿verdad? Bueno, pues fíjense aquí claramente usted ve, ¿verdad?, que lo más que puede haber en común entre una línea y un plano es un punto. Y le dicen en uno de los ejercicios que lo demuestre, ¿verdad? Bueno, pues, fíjense que ese punto, que es el punto de intersección entre esa línea que he llamado L1 y ese plano MN, sería el pie de esa línea en ese plano. ¿Por qué en ese plano? Porque fíjense, si ese plano en vez de estar en esa posición, usted hubiese estado más arribita, cortaba a la línea en otro punto. Y ese otro punto sería entonces el pie de esa línea en ese otro plano que estaría más arribita, ¿sí? O si este plano hubiese estado más abajo, pues entonces el punto de intersección entre esa línea y ese nuevo plano más abajo estaría más abajo. Y ese otro punto sería el punto de intersección entre esa línea y ese plano, el pie de esa línea en ese otro plano que quedaría un poquito más abajo, ¿eh? O sea que fíjense que cada punto en una línea puede ser el pie de esa línea en algún plano. Bueno, pues aquí para la ilustración, el punto P es el pie de esa línea de 1 en el plano ese que vamos a llamarlo MI. Ahí tenemos esa ilustración. Y vamos a ver otra definición ahora.
dice así la segunda definición. Estoy haciendo esto, ¿verdad? Pasándole por encima a este diagramita porque no quiero borrar este diagramita todavía para ilustrar algo sobre este concepto de cuando es que una línea es perpendicular a un plano. Ahí tenemos varios conceptos definidos, ¿verdad? Vamos a leer la definición. Decimos que una línea es perpendicular a un plano si solamente si lo interseca y es perpendicular a todas las rectas que pasan por su pie en ese plano. También decimos que el plano es perpendicular a la línea. Si la línea es perpendicular al plano, también decimos que el plano es perpendicular a la línea, o que ambos son perpendiculares entre sí. Si la línea PQ es perpendicular al plano MN, escribimos que la línea PQ es perpendicular al plano MN. Y como hemos dicho en la definición, que eso es lo mismo que decir que el plano MN es perpendicular a la línea PQ, pues lo podemos escribir de la otra forma. El plano MN es perpendicular a la línea PQ. Y una línea que no es perpendicular a un plano, se dice que es oblicua a ese plano. Bueno, pues ilustraciones que nos presentan esta situación la vamos a ver en la siguiente lección. Nos vemos entonces.